Buenas noches, yo soy Giancarla Saavedra y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos Claro. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado, pero también muy controversial y necesario de conversar. Me refiero al aborto en nuestro país. El Perú es el país con más violaciones sexuales de toda Sudamérica, según la investigación de Haris Mujica, llamada Violaciones Sexuales 2000-2009. Y según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las niñas y mujeres adolescentes representan el 70% de las víctimas de violencia sexual en nuestro país y el 90% son incestos. Y además, 34 de cada 100 niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad han quedado embarazadas producto de una violación. Hay que resaltar que esta cifra solamente representa los casos denunciados y que lamentablemente la cifra oculta es más alta. Por otro lado, se estima que en nuestro país se realizan alrededor de 371.420 abortos inseguros al año, es decir, más de 1.000 abortos al día. A raíz de estas cifras desgarradoras, empezó nuevamente el debate sobre si se debería o no despenalizar el aborto en nuestro país, porque hay que resaltar que solamente se acepta el aborto aquí, el aborto terapéutico, es decir, cuando la interrupción del embarazo es la única forma de salvar la vida de la gestante. Y como un dato adicional, nuestro país penaliza hasta con 2 años de cárcel a las mujeres que aborten en caso de violación. La bancada del Frente Amplio el año pasado presentó un proyecto de ley con el fin de poder despenalizar el aborto en caso de violaciones, malformaciones congénitas o inseminación no consentida. Vamos a ver a continuación una nota para poder informarnos mucho más sobre este tema. Adelante. El aborto siempre ha sido una gran discusión en nuestro país, ya que divide a las personas por tener diferentes puntos de vista. ¿Será que se mata a un ser humano o se debe dejar decidir a la mujer? Según diversos estudios, en el Perú ocurren cada año 352.000 abortos inducidos. La mayoría termina con complicaciones. Las principales causas que llevan a miles de mujeres a tomar esta decisión son violación, continuar estudiando, embarazos no deseados y bajos recursos económicos. Actualmente en el Perú es posible practicarse legalmente un aborto con fines terapéuticos, es decir, cuando la interrupción del embarazo es la única forma de salvar la vida de la gestante. Diferentes colectivos señalan que se encuentran a favor del aborto para las mujeres que han sido violadas. Doblemente violada, está denigrada y nosotras queremos dignificar a las mujeres, devolverle su derecho a decidir que se le quita cuando es violada y que se le quita cuando se le impide decidir sobre su embarazo, ¿no? Son pocas las personas que están a favor del aborto, siempre y cuando sea en caso de violación, y aseguran que la víctima tiene derecho a decidir. Sin embargo, para colectivos y religiosos que defienden la vida, argumentan que con el aborto se está matando a un ser humano inocente. El hombre no tiene en sus manos la potestad de ello, no es un don. Lo hemos recibido, nadie pidió la vida, y al mismo tiempo, pues, el final de la vida pues, debe ser respetado. La mayoría de peruanos rechazan esta posibilidad, porque consideran que siempre habrá una forma de solución ante un embarazo no deseado. Finalmente hay posiciones divididas que generan un conflicto en nuestra sociedad. Por un lado se trata de defender la vida y por el otro la voluntad de la mujer. Sin duda este debate seguirá generando polémica. Luego de ver esta nota, podemos comentar sobre algunas iniciativas tanto a favor como en contra del aborto en nuestro país. Por ejemplo, la ONG Manuela Ramos, Pronsex y el colectivo Déjala Decidir luchan por la despenalización del aborto en caso de violaciones. Y según datos recogidos de este último colectivo que acabo de mencionar, se considera que al año 32.000 mujeres son obligadas a tener el hijo del violador y que el 29% de las muertes maternas en adolescentes
son producto de abortos inseguros. Este debate también ha movilizado a muchas personas, sobre todo, primero en la marcha a favor de la vida, que está en contra del aborto y de la eutanasia. Y por el otro lado también se realizó una marcha a favor de la despenalización del aborto. Según una encuesta realizada por Ipsos Perú, el 52% de los limeños considera o está a favor de que se debe interrumpir el embarazo cuando una persona ha sido ultrajada, mientras que el 43% está en contra. Y por otro lado, el 41% de los limeños cree que el aborto debería ser considerado ilegal en la mayoría de sus casos. Por eso yo quiero saber su opinión sobre este tema, así que vamos a abrir el debate a través del Facebook de Hablemos Claro. La pregunta para el día de hoy es: ¿usted está a favor de la despenalización del aborto en nuestro país? Ingrese ahora mismo al Facebook del programa y cuéntenos todas sus opiniones sobre este tema. Nosotros nos vamos al corte, pero al volver empezaremos con este gran debate, así que no se lo pierda, ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro y el día de hoy vamos a debatir sobre el aborto. Para esto tengo a dos invitados a mi costado. Por un lado, a favor, está con nosotros Raúl Guamaní. Él es ex promotor de la ONG Manuela Ramos. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carla, mucho gusto. Bien, y por el otro lado, con una postura en contra del aborto, está la abogada y docente universitaria Maribel Alba. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Bien, antes de dar inicio a este debate, vamos a ver una nota elaborada por el equipo de producción, porque ellos salieron a las calles a preguntarle a la gente qué opina sobre este tema. Vamos a verlo. El aborto es sin duda un tema que siempre genera polémica, por lo que siempre divide a la población. Algunos creen que no se puede atentar contra una vida, otros aseguran que en caso de violación la mujer tiene derecho a abortar. Por lo que salimos a las calles a preguntar si las personas se encuentran a favor o en contra del aborto. Estaría a favor si es así como dicen el aborto terapéutico, ese tipo de casos que ya se sabe que el feto viene con alguna malformación, ¿no? Pero si es un bebé sano, no, pues. En contra del aborto, ¿no? Porque se supone, bueno, digamos que la criatura que viene en camino para el mundo no tiene la culpa de los errores de las personas, ¿no? Entonces, no por esos errores van a privarle de que tenga vida, ¿no? En contra, porque según la Biblia, desde hace muchísimos años dice bien claro que no matarás. Bueno, ¿qué culpa tiene el niño del padre que le haya tocado tener? Así sea una violación. Esa criatura no tiene la culpa de nada. Tiene sus partes. Por ejemplo, yo estoy en contra del aborto. ¿Por qué? Porque están atentando, en forma general, están atentando contra la vida de un inocente, que es un niño. La mujer dice que mis derechos, y cómo no pensó antes de concebir, cómo no pensó en sus derechos, ¿no? Entonces, pienso que la mujer también tiene que ser más prudente, pues, ¿no? Y saber con quién se mete, y saber lo que hace, y no alegremente embarazarse, y después está, no, que quiero abortar. Ahora sí, yo justifico el aborto en un caso, ¿no? En que, por ejemplo, ese aborto haya sido por violación. Contra, pues, amiga. ¿Por qué? Porque ya es un ser humano. El momento que tú, por ejemplo, la niña o quien sea salga, ¿no?, en estado, está haciendo un asesinato, porque es un ser humano. Desde ya que está en el huevo nada más, ya se empieza a formar su corazón, sus ojos, sus órganos. Entonces, ¿qué está haciendo? Al hacer esto, un aborto, está asesinando a un ser humano, ¿no? Bueno, el aborto está prohibido por nuestro divino. Así que en esa parte sí no estoy de acuerdo. Más bien, las mujeres deben de moderar también su vida, pues. En contra, porque es un ser viviente y lo que ha hecho Dios no se lo puede quitar. Como hemos escuchado, este controversial tema genera más de una reacción, debido a diferentes argumentos que se presentan, por lo que seguirá siendo una polémica medida.
Bien, vamos a dar inicio a este debate sobre el aborto. Quiero empezar contigo, Raúl, que estás a favor, y que le expliques al público por qué tienes esta postura a favor del aborto. Bueno, yo estoy a favor, porque desde los 2006, mejor dicho, que comenzó el proyecto Ser Joven de Manuela Ramos, aprendí de mi corta edad, bueno, porque nosotros era joven durante los años, vimos cómo las mujeres a veces sufren la violación sexual y otros casos, y cómo no tienen el apoyo del Estado para poder decidir no continuar con el tema de el embarazo, ¿no? Entonces las chicas normalmente por miedo van a centros no seguros, a diferentes, porque hay que ser clandestinos. Lamentablemente esa gente no está preparada, a veces ni siquiera son médicos y simplemente a veces por un poco de dinero hacen este tipo de actividades. Entonces yo creo que el Estado debería darle también un salvoconducto de poder apoyar a las mujeres, porque a veces hay mujeres que son violentadas sexualmente y deciden no continuar porque ellas no están a veces preparadas o no estaba parte de su vida proyectarse el tema del embarazo, y a veces traer un niño era un poco complicado. Por eso que estuve a favor, porque creo que al final que la mujer es la que tiene que decidir, más que estar en contra, darle sobre todo un apoyo, ¿no? Decirle que ellas pueden decidir sí o no continuar con el embarazo y no simplemente decirles no, cerrarles la puerta. Bien, Raúl, es algo bien interesante lo que dice Maribel, ¿no? Que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, sobre su futuro. ¿Por qué estar en contra del aborto? Bueno, nuestra legislación, no solamente la interna, sino internacional, establece básicamente en el marco nacional 4 sujetos de derecho, ¿no? Primero, el concebido, que nos ha reunido hoy día, la persona natural, y bueno, otros que no vienen al caso, pero sin embargo nos ponemos en el plano, en el marco de un concebido, que nos hace referencia, y también la mujer, ¿no es cierto? En este caso podría ser también una niña o una adolescente. Sin embargo, tenemos que ser coherentes en relación a esto y no determinar cierta ilicitud en relación a un aborto, ¿no? Yo pienso que esa no es la solución, no es tratar de buscar ciertas medidas que puedan ayudar al desenvolvimiento de esta niña, ¿no? Va de repente a revictimizarla de alguna u otra forma con el aborto. Con el revictimizar. ¿Puedes explicar ese punto? ¿De qué se trata? Sí. Ya la niña, de repente, como se menciona, ha sido violada, lamentablemente, o de repente puede haberse dado otro caso, ¿no es cierto? Sin embargo, al someterla a una violación, perdón, a un aborto, por segunda vez esta niña, esta joven, esta adolescente o esta mujer, en caso sea adulta, va a tener que vivir una situación grave, ¿no? Una situación en la cual ya por el primer evento no va a estar en condiciones de tratar de salir adelante. Entiendo. ¿Tú crees eso, Raúl? Yo creo que el punto aquí también sería interesante preguntarnos por qué no darle la oportunidad que la mujer pueda decidir, ya que yo creo que si el aborto se aprueba, no es que una mujer es violentada sexualmente e inmediatamente se le lleva ese proceso, sino por lo menos se le da la posibilidad de ella decidir. Ahora, en cuanto al tema de revictimización, sí, muchas veces se ha hablado de que obviamente la mujer al ser este tipo de delitos ya tiene un trauma y procesarle el aborto puede generar otro trauma, pero también hay que generar también lo que viene después, ¿no? Porque a veces la persona puede continuar, por ejemplo, el famoso caso L de la niña que fue violentada sexualmente, tenía un problema con la columna y ella pidió que por favor, por un tema de salud, por un tema, rogó para que se le aplique el aborto. Sin embargo, el Estado no le apoyó y tuvo al niño, pero quedó cuadripléjica. Esa niña, esa joven, ahorita ya adulta porque pasaron años, quedó cuadripléjica, perdió casi prácticamente su vida, su futuro, simplemente por una violación sexual que si el Estado tal vez en ese momento pudo haber dado la ayuda de poder hacer un aborto, decidir porque al final es su propio cuerpo, su propia vida, pudo haber tenido un mejor futuro y haber tenido cuadripléjica, tenido un cargo de un niño, bueno, en este caso ya debe ser un poco más mayor. Entonces, ver estas situaciones que son un poco delicadas y que obviamente que cada caso es distinto. Vamos a tratar de ponernos en este caso de las mujeres que han sido violentadas sexualmente y que han salido embarazadas. Yo tengo un dato bien interesante, 35,000 mujeres al año son obligadas a tener el hijo de la persona que las violó. ¿Qué piensas de eso, Maribel? ¿Es justo?
ser obligadas, porque es una palabra bien fuerte, ¿no? Obligadas a tener un hijo que no quieren. Bueno, sí, según presentan las estadísticas, pero lamentablemente yo considero que no vendría a ser una solución. Vuelvo a repetir lo de la revictimización en este caso, ¿no es cierto? Revictimizar a esta niña, a esta adolescente, a esta mujer. Sí, hay casos que de repente los casos son distintos. Sin embargo, he tenido acceso, como vuelvo a comentarlo, fuera de cámaras lo establecí, accesos a ciertas entrevistas que se dieron, ¿no? Y no es cierto de que no existan ciertos programas. Existe el programa Vida, por ejemplo, ¿no? En el cual INAVIDA está a cargo, en el cual van a apoyar a estas niñas. Y aparte de esto, de apoyarlas, van a darse en adopción a estos niños, ¿no? Que son de repente producto de una violación, ¿no? Si existe un proyecto, perdón, si existe ya un programa que está a cargo de INAVIDA, vuelvo a repetirlo, y también hay en sí un proyecto, ¿no? Pero eso de repente para futuro, que aún no está aprobado y es presentado por un congresista que en la actualidad lo es y está respaldando esta moción. Entonces, vuelvo a señalar que sí sería revictimizar, ¿no? a esta joven, ¿no? En todo caso. Que de repente, como lo dice o como lo señala, tendría de repente de tener la decisión de establecer o decir, tengo el derecho de abortar. No estamos frente a una situación de que es mi cuerpo, voy a cortarme el cabello, voy a cortarme las uñas. No es así, es otro ser. Y empecé esto señalando de que nuestra legislación establece y protege 4 sujetos de derecho, ¿no? Nos han reunido 2, el concebido y la persona natural. Entonces, desde que ya es concebido, Código del Niño y Adolescente, Código Civil, Constitución, ya se protege a este concebido. Es otro ser humano, ¿no? Otra persona, otro sujeto de derecho que tiene sus derechos, ¿no? Y está protegido. Bien, entonces Raúl, yo me pregunto, si no se llegase a despenalizar el aborto en caso de violaciones, Maribela planteaba una solución, ¿no? Una posible solución, dar los hijos en adopción, ¿crees que está bien? Yo creo que muchas veces se habló sobre esa posibilidad también, que sí se tomó en cuenta en su momento dado. Sin embargo, también hay que ser muy sinceros, lamentablemente el Estado tiene muchas deficiencias porque a veces generan proyectos pero nunca hay sostenibilidad. Como en todo gobierno cambian, y creo que hemos visto en diferentes gobiernos a veces tienen proyectos sociales y a veces hay el tema de qué continuidad si el próximo gobierno lo hace, qué va a pasar, y estamos hablando también de vidas. ¿Qué va a pasar con los niños? Porque los niños son pequeños, los niños creo que no están con el tema de margen de que si el gobierno nos apoya, el gobierno nos apoya. Yo creo que ellos necesitan mucho más cuidados, entonces yo creo que ese es un tema delicado. Y también cuando el niño crezca, se pregunte por qué mi mamá me dejó en adopción, por qué no me quiso, entonces también crearle un trauma al niño, ¿no? Tendría que tal vez más adelante el entender. ¿Quieres decir que se forman con problemas psicológicos? Posiblemente, claro, posiblemente puedan generarse porque obviamente un niño que llega a adopción y sobre todo por este tipo de casos, como que ya él va a tener que tener su momento dado, que sí, está ahorita bueno, va a tener nuevos padres, todo eso, pero por un tema de violación sexual, esto es como que ver también ese caso y como le digo, sobre todo el tema de la sostenibilidad de parte del Estado, que a veces no se llega a dar completamente. Por ejemplo, puede funcionar unos 3, 4 años, pero cuando estos números se alcance o se aumente, ¿qué va a pasar con estos niños que vienen a futuro? Así es, una buena pregunta, ¿no? ¿Tú qué piensas, Maribel? Bueno, en relación a eso, yo considero que no se establece desde un inicio, ¿no? Por el derecho a la intimidad a los niños no se les va a señalar de repente los antecedentes que pudo haber tenido, ¿no? El nacimiento, los orígenes de cómo fue su nacimiento o en qué condiciones pudieron de repente haber llegado a un CAR, a un centro de atención residencial, ¿no? Entonces eso es indistinto y lo que se va a tratar de buscar es que este niño, o por lo menos esta niña, niño o adolescente en todo caso, vaya a buscar la restitución de vivir, ¿no? Su derecho a vivir en familia, ¿no? Que de repente su familia de origen no se lo pudo dar, ¿no? Por X motivos, que ya lo sabemos nosotros, sin embargo buscamos la restitución de su derecho a vivir en familia. A ver, entonces para poner un poco en orden, si no se despenaliza el aborto en caso de violaciones, ¿cuál sería el trabajo o qué deberíamos hacer con estas mujeres que han sido violentadas sexualmente y que están embarazadas? Si no pueden abortar, ¿cuál sería la solución para ellas? Como vuelvo a comentarlos, como vuelvo a señalarlo, ¿no? Existen programas, ¿no?
el cual va a tratar de proteger a estas niñas, o lo hace, ¿no? El artículo 4 de nuestra Constitución también estipula esto, ¿no? El Estado es el llamado a trabajar y a ver las situaciones, ¿no? Cuando hay grupos de vulnerabilidad, en este caso niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Eso les brinda ayuda psicológica? Ayuda psicológica, todo lo que se le pueda restituir su integridad, no solamente física, sino también psicológica. ¿Qué hacer en este caso, Raúl? ¿Cómo se está trabajando? Sí, yo creo que también hay que ponerme un punto porque lamentablemente el tema del aborto, la solución que nos da aquí suele ser, bueno, parece lo más simple, pero a veces también hay que ver un tema, también la legislación, ya que también hablamos también de otro tema que es el aborto terapéutico, que lamentablemente legalmente también hay ciertos vacíos porque no hay también un protocolo que los médicos tienen que llevar. Entonces, por ejemplo, a veces los médicos llega un caso y a veces ellos quisieran apoyar a la mujer en caso que obviamente su vida corre también peligro, pero no hay protocolos, entonces genera. Entonces, yo creo que hay que ver los casos bien concretos y también ver, porque a lo que yo voy, a veces se dice no, que los niños pueden tener el apoyo de la NAVIF y todo eso, que también está de acuerdo, ¿no? Que creo que también la mujer puede decidir, pero también yo me pondría aún y mantendría mi posición de por qué también no darle la otra posibilidad, también darle el tema de la opción del aborto, ya viendo también caso concreto, porque yo creo también, no creo que la mujer diga, sabes que quiero abortar y ya, se hace el proceso y inmediatamente se aplica el aborto. Yo creo que tendría que pasar por un tema psicológico para que le evalúe, para que quede muy bien claro, que también las posibles secuelas, conversar bien, darle también la posibilidad de que pueda dejar al niño y ya, si la mujer más adelante decide sí o sí, no por un tema de salud, por un tema personal o por X motivo, también puede darle la oportunidad, también por justamente la campaña de dejarla decidir, ¿no? Yo no digo con eso que no, que el INAVIF o las instituciones se hagan a cargo, pero ¿por qué también no darle como otra solución? Obviamente también siendo responsable, porque también no creo que la mujer decida, porque sé que la palabra aborto es un poco delicado. Ya la palabra no es como que, como usted dice, córtame el cabello, otras acciones que son más sencillas, sino el tema de abortos, tema delicado, y creo que la mujer va a tener que tomar una decisión difícil, y creo que también la familia peruana, la familia que va a estar con ella, también va a estar ahí como que aconsejándole, y creo que al final la mujer va a tener que tomar decisiones de distintas formas y teniendo en cuenta muchas opiniones. Bien, nosotros nos vamos a un corte, pero al volver vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre el debate acerca del aborto. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro y estamos debatiendo sobre el aborto. Y yo tengo una pregunta para ti, Maribel, que estás en contra del aborto. ¿En qué afectaría a nuestra sociedad si es que se llega a despenalizar el aborto, al menos en caso de violaciones? Bueno, hay que actuar con responsabilidad y coherencia, como lo dijo, y bueno, hay que ser coherentes, ¿no? Lamentablemente nuestra sociedad de repente no está capacitada, ¿no? Hay muchas situaciones en las que se dan, ¿no? Para que de repente se cometan situaciones ilícitas, ¿no? Y bueno, eso definitivamente para mí no sería una respuesta para o el aborto no sería una respuesta para tratar de solucionar un tema de estos. Raúl, ¿tú qué piensas? ¿En qué afectaría a nuestra sociedad si se llega a despenalizar el aborto? Yo creo que despenalizar, yo mi posición a la que yo vendría a opinar en tema de sociedad, yo creo que, a ver, muchas niñas cuando sufren violación sexual o tema del aborto, genera también un tema de problemas sociales mayores, porque por ejemplo una chica queda embarazada, sus padres a veces no la apoyan, porque lamentablemente muchos de los padres no la apoyan, entonces esto genera que la dejen sola, ella hay que quedarse sola, y a veces la pareja que es también es joven, o en peor caso el tema de violación sexual, obviamente la pareja no va a hacerse cargo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esas situaciones hacen que la mujer deje sus estudios, deje sus actividades. Quede desamparada. Desamparada, ¿no? Es exactamente. Una cadena. Exacto, una cadena. Entonces, generamos también problemas sociales, uno y otro. Entonces, la mujer también a veces se meten por un tema de sección, alcohol, o cuando son más jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que a veces ese tema también es un tema social un poco delicado y que también puede desencadenar otros problemas. Entiendo. ¿Por qué si ya en otros países se acepta el aborto, por qué en nuestro país no? Todavía. Voy a comentarles que tuve acceso, como lo comento nuevamente, a ciertas entrevistas a niñas, adolescentes,
que llegaron a abortar, ¿no? Y las respuestas de ellas, muchas de ellas, precisaron de que, por ejemplo, me peso en el alma haber abortado, ¿no? Ya hubo un evento inesperado como lo de la violación y el haberla sometido a un aborto en su vida, lo que me precisó fue que no la ayudó. Otro comentario que me hizo otra adolescente fue de que no cicatrizaba esa herida que aún tenía, ¿no? Y que también se pesaba el haber cometido el aborto. Entonces son situaciones que lamentablemente no las van a ayudar, ¿no? Y ahí está o encuadro y resalto lo de la revictimizar, ¿no?, a esta persona. Yo creo que, como hace un momento dije, bueno, en el otro bloque, creo que hay diferentes casos y creo que así como yo digo que hay mujeres que tal vez más adelante estén de acuerdo con su decisión, también puede haber algunas que pueden decir no, que no, tal vez no fue la mejor opción. Sin embargo, tuvieron la decisión y creo que como cada persona, cada decisión que tomemos, tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones, pero yo creo que el haber tenido por lo menos el apoyo de poder elegir es fundamental, es importantísimo, porque es mejor que tener la decisión y como decía ella también, creo que la decisión no va a ser tan apresurada. Por ejemplo, hoy se comete la violación sexual y mañana decide abortar y ya, y al día siguiente ya se aplica el aborto, obviamente si fuese legal. No, yo creo que vamos a pasar por un tema también burocrático, el tema de la familia, los comentarios. Yo creo que va a ser un proceso, tampoco tan largo, pero va a ser un proceso que por lo menos la persona puede tomar la decisión de manera personal y tomando en cuenta, por supuesto, las otras opiniones de la familia, que también es muy importante, quienes van a estar a veces con ella. Eso es sobre todo a lo que yo podría decir en esa parte, que creo que deberíamos dejarla decidir, deberíamos dejarla por lo menos tener esa opción, porque como vuelvo a repetir y terminaría con esto, como hay algunas mujeres, como dijo, que podrían estar más que en contra, arrepentir, exacto, ¿no? pueden arrepentir, también habría otras que también sentirían que tomaron la decisión correcta ante este caso. Puede haber de los dos lados, es cierto. Bien, ahora vamos a escuchar las preguntas que tiene el público para nuestros invitados de hoy. Vamos con la primera. Pero supongamos en situación de ustedes, me parecía de la persona que viola es un enfermo y traer al niño porque va a sufrir y uno como madre también verlo va a sufrir. Entonces para eso mejor que el niño no nazca. A ver, Maribel, es un caso duro, interesante. ¿Qué podrías decir? Bueno, en primer lugar, lo preciso, lo he señalado. Soy abogada y nunca por nunca establecería la opción del aborto. No lo haría. No se puede de repente establecer una situación de esas. No lo podría hacer. Y tomemos el caso rápidamente de una persona connotada, ¿no?, en el mundo. Por ejemplo, tenor, Andrea Bocelli, ¿no es cierto? Que le dijeron a su madre que podía salir o podía nacer con cierta discapacidad, por decirlo menos, y le dijeron de que tenía que abortar, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Vemos los resultados y todos los conocemos. Bien. Raúl, ¿algo que decir? Como yo hace un momento le repito, creo que hay casos distintos y creo que los casos que me comenta tal vez han sido positivos, pero ¿qué pasa con los casos que lamentablemente no son así? Lamentablemente los casos que, por ejemplo, la persona nació ya con ciertas enfermedades o no sé, con dificultades, ¿y qué pasa también con ellos? Tal vez lo que usted me señala fue algo muy bueno para el tenor y creo que todos estamos muy contentos en que se hubiese dado porque todos apoyamos mucho el tema de su música, pero ¿qué pasa con los casos que no? Entonces, eso es lo que también deberemos tomar en cuenta, ya que a veces puede ser casos positivos y casos negativos. ¿Y qué pasa con esto? Por eso que siempre repito, creo que al final la mujer debería tomar al final la decisión en este tipo de casos que son cada caso es muy diferente. Y creo que como abogada también ha visto que a veces cada caso que a uno le llega es muy diferente. Por ejemplo, algunos pueden ser más complicados, algunos más simples o algunos simplemente de distintas formas. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué estar a favor del aborto
si la vida humana comienza desde la concepción, de acuerdo al Código Civil peruano. A ver, Raúl, ¿qué decir ante esto? Sí, yo creo que si vamos a pedir que el aborto, sobre todo en el caso de violación sexual, se pueda hacer permitido, sobre todo con un tema protocolo, tema legal, tendríamos que hablar de un tema de modificar algunas leyes, sobre todo el tema del concebido, que es un tema muy importante, ver cómo se puede mejorar eso, ¿no? Para poder darle la oportunidad a la mujer de decidir. Obviamente desde ya no podemos pedir simplemente que se apruebe y ya, creo que va a ser un proceso también con el tema del Congreso, que tengan que decidir modificar una ley y poder llegar al acuerdo de que esto sea legal, como lo que fue el aborto terapéutico, pero que lamentablemente tiene su deficiencia al no haber un protocolo claro actualmente. ¿Tú crees que se llegue a despenalizar el aborto en nuestro país en algún momento? Y lo inicié precisando, ¿no? De que es otro sujeto de derecho y en relación a que la mujer, en este caso, que es la madre, que puede o que establece según lo que precisa decidir, bueno, no lo encuentro favorable, ¿no? Puesto que es otro sujeto de derecho, el concebido, que está en ese momento en estado de indefensión, que significa que no puede decir un momentito, también estoy aquí. Bien, ya estamos llegando a la parte final de este debate. Le voy a pedir a cada uno de los invitados de hoy que den una conclusión según las posturas que cada uno tiene. Empezamos contigo, Raúl, que estás a favor del aborto. Correcto. Sí, después de haber escuchado las opiniones en contra, y también los posibles soluciones que se podrían dar, yo seguiría pensando de por qué no dar entre las posiciones del INEVAVIF, las posiciones también de la mujer que se puede ser apoyada y todo eso, también darle la posibilidad, en algunos casos específicos, como pasó el caso de la niña L que comenté, y otros casos más, ¿no? Que de distintas formas podrían llegar a esa solución, darle esa oportunidad de decidir, ya sea, y tal vez el Estado podría también regularizar eso, ver qué tanto llevar los psicólogos y otras personas más para que también le ayuden a que la decisión se mantenga, ¿no? Y que más adelante tal vez no se pueda arrepentir, sino que esté totalmente de acuerdo y puede darle, por supuesto, como repito, esa oportunidad de decisión, que es muy importante. Perfecto, gracias por haber estado en el programa. Maribel, tus palabras finales. Bueno, yo en relación a eso, yo considero que hay que ser coherentes, nuevamente lo preciso, y sin embargo yo creo que vendría a transgredir la integridad de la niña en este caso, bueno, no solamente de la niña, adolescente o de la mujer, ¿no? Sino también del concebido, ¿no? Y una transgresión a estos derechos, ¿no? Como el derecho a la vida, no nos ayudaría en nada, ¿no? Va a transgredir físicamente, psicológicamente a esta persona. Perfecto, gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti. ¿Dónde te puede ubicar el público? ¿Quieres dejar un número? Bueno, sí, mi correo electrónico galva.abogada@gmail.com. Perfecto, gracias Raúl. También tus datos finales para el público que quiere contactarse contigo. Sí, claro, me pueden escribir a raulguamanino24@gmail.com, donde pueden encontrar y también comentar a la página que, bueno, que hace tiempo también trabajando, que era Habla Sin Temor, de la ONG Mela Ramos, donde buscamos darle espacio a los jóvenes, hacer sus consultas, sus dudas, que igualmente pueden ir, y igualmente agradecerte a ti por la invitación, de poder conversar este tema que es muy importante, ya que es un tema que creo que cada día, y sobre todo hace poquito, que lamentablemente pasó también un caso de violación, lamentable por cierto, que la mujer puede decir, ¿no? En este tipo de casos. Así es, muchas gracias a mis invitados por haber estado acá en el programa. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con las conclusiones de este debate, así que no se muevan de Hablemos Claro. Ya estamos en la parte final del programa del día de hoy. Hemos tenido un muy interesante debate sobre si se debería o no despenalizar el aborto en nuestro país. Y ahora les quiero comentar unos datos bien interesantes. Según la ONU, 58 de 196 países permiten el aborto en caso de que las mujeres lo soliciten. Por otro lado, 134 estados avalan el aborto solo en caso de que la gestante se encuentre en peligro de morir. Y son solamente 5 los países en todo el mundo que no permiten el aborto en todos sus casos. Estos son El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y el Vaticano.
Hay varias razones por las que las personas están a favor de la despenalización del aborto. Vamos a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, por el número de violaciones que ocurren en nuestro país. Ya hemos hablado de estas cifras desgarradoras durante todo el programa. Y recordemos que solamente son casos denunciados, porque la cifra oculta lamentablemente es más alta. En segundo lugar, consideran de que si se llegase a despenalizar el aborto, en caso de violaciones en nuestro país, no se le va a obligar a la persona a abortar. Al contrario, lo que se está defendiendo aquí es el derecho que ellas tienen de poder decidir sobre su futuro. Y por último, consideran que si tuviesen la oportunidad de poder decidir o no tener a un hijo, pues esto podría atenuar el trauma psicológico de las víctimas de violación. Por otro lado, podemos hablar sobre las posturas en contra del aborto. Ellos defienden tres cosas fundamentales. En primer lugar, el derecho a la vida, que está pactado en nuestra Constitución. En segundo lugar, ellos consideran al aborto como una experiencia traumática y dicen de que si se llegase a despenalizar el aborto en caso de violaciones, las mujeres pasarían por una segunda experiencia traumática, entiéndase la primera, la violación. En tercer lugar, afirman de que lo más importante acá es que el Estado pueda proteger a estas víctimas de violación a través de centros de refugio y también brindándoles atención psicológica. Pero ahora vamos a ver las encuestas, o mejor dicho, el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta fue, ¿usted está a favor de la despenalización del aborto o no? Vamos a ver los resultados a continuación. Bien, vemos un 60% que está a favor de la despenalización del aborto, mientras que un 40% está en contra. Y leyendo un poco los comentarios que nos han brindado a través del Facebook de Hablemos Claro, las personas que están a favor de la despenalización del aborto defienden básicamente el derecho de poder decidir, el derecho de decisión de estas mujeres, de poder decidir sobre su futuro, sobre su vida, sobre su cuerpo. Mientras que las personas que están en contra de la despenalización del aborto defienden algo fundamental, a muerte, el derecho a la vida. Ahora, yo considero que antes de poder brindar una opinión sobre este tema tan delicado, primero hay que ponernos en los zapatos, en la piel de estas personas víctimas de violación. ¿Por qué ellas no pueden decidir qué hacer sobre su futuro, sobre su cuerpo, sobre su vida? ¿Esto no es un derecho fundamental de todas las personas en el mundo? ¿O no? Yo lo dejo ahí, ya no hay tiempo para más. No me quiero ir sin antes recordarles que Hablemos Claro va todos los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde por UTV, tu conexión familiar. Buenas noches.